venciendo las preocupaciones, que no faltan, ¿cierto? ¿A quién no le faltan motivos para preocuparse, para estresarse, angustiarse en este mundo en el que vivimos, en este mundo moderno? Bueno, y siempre, la verdad, el ser humano siempre se ha preocupado, desde el paraíso hasta nuestros días. El ser humano ha tenido motivos para preocuparse, para angustiarse, y la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros debemos aprender a vivir en victoria sobre esas situaciones. Es decir, que no debemos permitir que la angustia o la tristeza o el sufrimiento mismo se apoderen de nosotros y nos lleven a no vivir una vida de propósito, una vida abundante como la que Dios quiere para nosotros. Un saludo especial ahí a todos los que están en internet, las personas que están en YouTube. Que Dios les guarde, les bendiga, y que el Señor les permita también vencer sobre sus propias preocupaciones. Que Él vaya dándole a usted la madurez, el desarrollo, el carácter cristiano, el carácter espiritual que usted necesita para aprender a vencer sobre las preocupaciones. Porque sí se puede vivir realmente con gozo, se puede vivir con paz, se puede vivir con seguridad a pesar de las circunstancias. En realidad es posible, la Biblia dice que sí lo es. Así que hoy vamos a hablar, el tercer tema es el remedio para el desaliento. Hay mucho desaliento en el mundo, ¿les parece? Hay mucho desaliento, ¿cierto? Hay mucha preocupación, hay muchos motivos de angustia. En estos días hablaba con un señor que me llama de Estados Unidos, y él me estaba comentando que él habla con su mamá todos los días, y que la mamá se ve 3 noticieros, y la mamá pues siempre le dice cosas de Colombia, de que ve los noticieros y dice, nunca hay nada bueno, ¿sí? Nunca me dice nada bueno realmente, ¿cierto? Pues claro, si ve los noticieros, pues nunca va a haber nada bueno que decir, obviamente, y la gente se angustia, y ese hombre, pues él se preocupa mucho, porque la mamá vive en Cali, pues, y usted sabe que en Cali pues pasan 1000 cosas a toda hora, y entonces él vive como preocupado de la seguridad de la mamá. Y dice, mira, la verdad es que, hombre, eso también depende de cómo uno vive, de cómo uno piensa, de cómo uno se mueve, de a dónde uno va, con quién uno va. Yo le decía, a mí en esta ciudad he vivido muchos años, no todos los años de mi vida, pero sí, creo que casi que la mayor parte de mi vida la he vivido en Cali, y nunca me han atracado. Por ejemplo, a mí en Cali no me han robado nunca un bolígrafo, no me han robado un bolígrafo en Cali. Entonces, no sé, depende pues también, ¿cierto?, de la percepción que uno tiene, ¿sí? Y sobre todo yo pienso también del Dios que tenemos, ¿no crees? De andar con la seguridad y la certeza y la confianza de que Dios está con nosotros y Él nos protege realmente, y debemos tener una mentalidad de victoria frente a esas situaciones, no estar pensando todo el tiempo negativamente, todo el tiempo pues que ay, que qué susto, que qué miedo, que me van a robar, me van a atracar, que vivo en la quinta ciudad más peligrosa del mundo, que no sé qué y no sé qué más, ¿cierto? Y hay mucho desaliento definitivamente en las personas porque no se fortalecen precisamente. Desaliento es que falta de aliento, falta de ánimo, falta de motivación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se están realmente, en el caso de los cristianos, porque no se están enchufando suficientemente con el poder de Dios. Realmente, si tú mantienes una intimidad con el Señor Jesucristo, es decir, si en lugar de estar escuchando solo los noticieros, tú escuchas a Jesucristo hablarte todos los días, Él te va a decir cosas muy diferentes. Yo veo que en la Biblia dice de vida eterna, que en la Biblia dice de perdón de pecados, que en la Biblia dice de sanidad, que en la Biblia dice de poder espiritual, que en la Biblia dice de victoria. Así que también depende a quién estamos escuchando. Pues si yo me pongo a escuchar el noticiero todo el tiempo, obviamente, pero si escucho a Cristo, Él me va a hablar otro lenguaje diferente, Él me va a decir algo muy distinto, Él va a cambiar mi visión, Él va a cambiar mi mentalidad. Recuerde que Cristo está vivo y podemos hablar con Él y podemos caminar con Él y podemos tener comunión personal con Él. De eso se trata la vida cristiana. Sin embargo, hay cientos de personas, ¿cierto? Aunque en el mundo hay mucho desaliento, hay cientos de personas que de día en día encuentran refugio de las tormentas de la vida en una fe viva, en un Dios vivo. Y yo espero que aquí haya personas de esas. ¿Sí hay personas aquí de esas? Que tienen un Dios vivo, que tienen una fe viva en un Dios vivo, ¿sí? Que pueden decir, yo puedo vivir diferente, yo puedo vivir con gozo, yo puedo vivir con seguridad, yo puedo vivir con esperanza, porque mi fe no está puesta en este mundo, sino en el Señor, en el que ha lavado y limpiado nuestros pecados, el que nos salvó. Así que podemos tener una mentalidad diferente, evidentemente. En 1 Juan 5:4 precisamente dice, porque todo, oiga esto, todo lo que es nacido ¿de quién? De Dios. Vence al mundo. Pero ¿qué es lo nacido de Dios?
Según la Biblia, nacido de Dios es solamente aquellos que han confiado en Jesucristo realmente, que han aceptado a Cristo en sus corazones como Señor y Salvador. En otras palabras, han nacido de nuevo, han nacido espiritualmente, han sido engendrados como hijos de Dios por el Espíritu de Dios. Entonces la palabra diría prácticamente así: todo el que es hijo de Dios, todo el que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, todo el que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué es lo que ha vencido el mundo? Nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe vence al mundo? Porque el mundo evidentemente no cree en Cristo, no cree en la persona de Jesucristo. El mundo no cree que realmente Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo. La Biblia dice que el mundo fue hecho por Él y que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y que vino a este mundo y este mundo no lo entendió y no lo conoció. Y hasta el día de hoy hay millones de personas en este mundo que no conocen realmente a Jesús. Es más, ni siquiera no creen en Jesús. No creen que Él es el Hijo de Dios realmente. No creen que Él vino, que Él nació por medio del Espíritu Santo, que Él caminó en este mundo, por ejemplo, sin pecado. ¿Cómo ha caminado Jesucristo sin pecado? No, si Él tenía mujer, la mujer era ¿cómo se llama? María Magdalena y todo el cuento. O sea, no saben qué inventarse sencillamente para tumbar esa fe, es decir, para invalidar esa fe. Pero nuestra fe se mantiene intacta. ¿Amén? Nosotros seguimos creyendo y hemos creído realmente lo que la Biblia dice. Hemos creído todo acerca de Jesucristo. Amén. Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Él ciertamente vivió sin pecado, Él murió por mis pecados, Él resucitó entre los muertos, Él ascendió a los cielos y Él va a regresar por segunda vez. Algo que el mundo no tiene ni idea, ¿cierto? El mundo no se imagina realmente que Jesús va a volver por segunda vez. Y si uno les dice que Jesús va a volver, pues es que eso, quién sabe, porque es que eso lo andan diciendo de tantos miles de años y nada que viene, nada, eso de que Jesús vuelve, eso es como un eslogan simplemente, ¿cierto? Pero ¿va a volver el Señor? Claro que va a volver. Nosotros estamos seguros de eso. Nuestra fe vence la incredulidad de este mundo. Nuestra fe vence el antagonismo que tiene el mundo hacia Dios. Nuestra fe es victoria entonces. Así que no hemos creído en vano y no estamos creyendo en vano. Sí, créanme, sinceramente yo les digo, yo le doy gracias a Dios a menudo de ser cristiano. Me alegro de ser cristiano y le digo: Señor, gracias que un día llegaste a mi corazón y me has enseñado tu palabra. Qué bueno, qué hermoso es tener tu palabra, Señor. A veces veo programas en Discovery Channel o en National Geographic, ¿cierto? Todos esos programas, a veces científicos, históricos y todo esto. Y uno ve una sarta de tonterías ahí a veces. Científicos y gente, historiadores y gente ilustrada diciendo unas tonterías acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Que dices, realmente, qué ignorantes son estas personas. De nada les ha servido quemarse las pestañas en una universidad por años, ¿cierto? Y nosotros, por la fe, simplemente sabemos la verdad. Por la fe conocemos la verdad, sabemos el origen de las cosas, sabemos de dónde viene el hombre, cuándo fue creado el hombre, por qué fue creado el hombre, e inclusive dónde fue creado el hombre, ¿cierto? En el paraíso terrenal, ahí entre el río Tigris y el río Éufrates, por ahí cerquita a Irán e Irak, por ahí en esa frontera, ahí estuvo el huerto inicialmente. Sabemos hasta el lugar geográfico donde el hombre fue creado. Y sabemos qué fue lo que realmente trajo trauma sobre la humanidad, ¿cierto? Sabemos que el pecado, el mal, en estos días daban un programa que se llama La Historia de Dios, ¿cierto? Y es un programa muy interesante, y estaban en un capítulo que era el origen del mal, o sea, averiguando cuál es el origen del mal, ¿cierto? Y el que dirige el programa, o el que lo hace, digamos, él va a diferentes lugares, va a Egipto, va a la India, preguntando a la gente, o sea, las diferentes religiones, ¿no? ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal? Y realmente, créanme, solo el cristianismo tiene una respuesta clara y perfecta de dónde viene el mal, ¿sí? Porque está en la Biblia. Y el judaísmo también, evidentemente. Solo cuando le preguntaban a teólogos judíos podían responder con claridad, porque obviamente se basan también en el Génesis. No hay mejor explicación que la que está en el libro del Génesis. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde apareció el mal? ¿Sí? Otras religiones, puras teorías y cosas por allá, todas, digamos, traídas de los cabellos y que no traen realmente una respuesta concreta. Y yo me alegraba, decía: Señor, qué bueno es poder tener respuestas, ¿cierto? Qué bueno es poder decir: esto es por esto y por esto y por esto. ¿Y por qué está tan seguro? Porque mi fe me permite estar seguro, porque mi fe está depositada en Dios
y en lo que Él nos ha revelado, en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, la Biblia. Ruperto Brook es un hombre que en un momento determinado emigró desde Liverpool, Inglaterra, hasta Nueva York, en un barco. Y cuenta la historia que este hombre estaba allá en el barco, digamos, montado en el barco, y estaba viendo que la gente allá abajo, con pañuelos blancos, despedían a sus seres queridos. Y a él no había nadie que lo estuviera despidiendo, él estaba solo. Y entonces él se sintió muy triste, se sintió muy solo en ese momento. Sintió mucha melancolía, ¿cierto? Se iba de Liverpool a Nueva York, iba a salir de su país para irse a otro país, a otra tierra extraña para él en ese momento, ¿cierto? Y dice que él vio un niño como mendigo, sucio, etcétera, que estaba allí, y él se bajó rápido, por el muelle del barco, se bajó rapidito, y le dijo al niño, ¿me quiere ganar una platica, un dinero? Y el muchacho, claro que sí, ¿qué tengo que hacer? Dijo, bueno, mire, yo voy a volverme a subir, y cuando yo esté arriba, saque el pañuelo y dígame adiós también. Sí. Y dice que el niño, pues claro, empezó a batir el pañuelo, etcétera, mientras el barco se iba yendo, y dice que eso curó su melancolía, ya no se sintió tan solo. La soledad es una cosa seria, ¿cierto? ¿Usted la ha experimentado a veces? ¿Se ha sentido solo? ¿Se ha sentido solo alguna vez? Es duro, ¿cierto? Es duro estar a veces solo, pero qué bueno saber y pensar que realmente nunca estamos solos, ¿sí? Los cristianos en realidad nunca estamos solos. Cristo es la solución a la soledad. Si yo siempre pienso, el Señor está conmigo, ¿cierto? El Señor está en mí. El Señor es mi amigo y realmente puedo hablar con Él. Es que yo puedo hablar con Jesús y saber que realmente Él me escucha. No tengo que gritar, no tengo que hacer nada raro, no tengo que ponerme en posiciones raras, ¿cierto? Para hablar con Dios. Simplemente puedo hablar directamente con Él donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a cualquier hora, y puedo abrirle mi corazón. Y si me siento solo, y si me siento triste, y si me siento como sea que me sienta, le puedo decir al Señor eso, le puedo hablar al Señor, le puedo contar mis situaciones, y realmente aún puedo escuchar también la voz del Señor. Si aprendo también eso, a escuchar la voz de Jesús, y puedo dialogar con Él, es maravilloso. Nunca tengo que sentirme solo realmente. Yo puedo decir con toda libertad que desde que conozco a Cristo nunca me he sentido realmente solo. Claro, ha habido momentos en que he experimentado, digamos, la ausencia de otras personas, ¿cierto? Recuerdo cuando comencé como misionero en el año 76, viajé de Cali a Armenia, la primera vez que yo viajaba en tren, Cali-Armenia, había tren en ese tiempo. Armenia era una ciudad que yo no la conocía, Ibagué tampoco la conocía, era la primera vez que viajaba, tenía 21 años y con una maletica roja. Como misionero era todo lo que tenía, lo tenía en esa maleta, ¿cierto? Eran todas mis posesiones. La posesión más valiosa que tenía era mi Biblia y Cristo en mi corazón. Y mi anhelo de predicar a Cristo donde quiera que fuera, ¿cierto? Y de sembrar la palabra de Dios. Pero era tremendo estar allá. Llegué a Armenia y todo lo que encontré fue que me dieron posada en una escuela. ¿Cierto? Y esa fue mi primera noche en un colchón ahí que me pusieron en el piso, en una escuela en Armenia solo. Y la primera noche cuando ya yo me vi, dije, caramba, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Allá en Cali está mi casa, mi cama, mi papá, mi mamá, mis hermanos, toda mi vida. Y yo, ¿ahora qué estoy haciendo aquí? Realmente. Y hablé con el Señor y Él me habló profundamente esa noche. Me habló en su palabra cosas tremendas, ¿cierto? Que marcaron mi corazón y que me dieron valor, me dieron seguridad y me dieron la certeza de que no estaba solo. Y no he estado solo nunca desde ese momento. Siempre he experimentado su presencia, su compañía, su calor, su amistad. Pero obviamente, evidentemente hay momentos en que uno, digamos, no tiene otros seres humanos cerca y pues eso es normal que lo experimentemos. Pero lo importante es que no dejemos que esa soledad nos abata, ¿está claro? No dejemos que esa soledad nos llene de tristeza o nos desanime, nos desmotive, sino al contrario, nos alegremos en el Señor y echemos mano de la realidad de que Él está con nosotros. Y Él dice, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es más, Mateo 28:20, la segunda parte, dice, y aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿sí? Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que es maravilloso realmente saber que Jesús nos dio esa promesa. Él está conmigo, Él dijo que iba a estar conmigo todos los días. Así que nunca estoy solo realmente. Si Jesús está conmigo, nunca estoy realmente solo.
puedo caminar con Él. Sea quien sea, Cristo puede darle consuelo y puede darle compañerismo. Y ciertamente no hay mejor compañero, no hay mejor amigo y no hay mejor consolador que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Cristo es la solución para nuestra tristeza. Si usted está triste por alguna razón, si hay algo que le está cargando su corazón, si hay algo que está pesando en su corazón y usted se ha sentido triste en estos días o inclusive vino triste a esta reunión, alégrese, gócese, dígale: Señor, yo te entrego esta tristeza, amén. Yo no quiero andar con este ropaje de tristeza. Yo no quiero que esta tristeza sea realmente, digamos, lo que me identifique, amén. Señor, yo quiero estar vestido de ti. Gálatas dice que estamos revestidos de Cristo, que Él nos da su justicia, es más, que Él nos da su gozo también, que Él nos da su paz. Más bien dígale: Señor, yo me quito este ropaje de tristeza, lo echo allá afuera a un lado y me visto de gozo, amén, y me visto de paz y me visto de Cristo, porque tú eres mi armadura, Señor, tú eres realmente mi vestidura. No permita que la tristeza lo agobie. Pablo, el apóstol Pablo, experimentó muchas dificultades, ¿cierto? Y los siervos de Dios siempre las han experimentado, todas las experimentamos, y una de ellas, obviamente, fue oportunidades para estar triste. Pablo dice esto en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4. Voy a leer los versículos 9 al 11, luego salto al 14 y luego salto del 16 al 18. Dice: procura venir pronto a verme, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. O sea, Pablo vivió momentos en que él experimentó la soledad y también, digamos, el hecho de que compañeros de él, personas, misioneros que en un momento andaban con él, lo dejaban. Estaba seguramente triste o abatido porque este Demas, dice, lo había desamparado amando este mundo. O sea, un discípulo que se había como apartado del Señor, ¿está claro? Después de andar con Pablo, se había apartado del Señor y se había ido más bien otra vez como al mundo, ¿no? Se había ido a Tesalónica, una ciudad muy grande en ese entonces. Y también, digamos, Crescente se había ido a otro lado, a Galacia, y Tito se había ido a Dalmacia. Tito también era uno de los discípulos más queridos de Pablo. Pablo le decía a Tito que era como su hijo, realmente, porque él lo había engendrado en el Señor. Y entonces dice: solo Lucas está conmigo, y Pablo está preso en ese momento, imagínense. Así que, de hecho, que él experimentó la soledad, él experimentó la traición, él experimentó la persecución. Usted sabe que Pablo es un hombre que sufrió muchas persecuciones, latigazos, heridas, las lenguas, digamos, contrarias a él, ¿cierto? Los chismes, las mentiras, los engaños, etc. Y fue un hombre que tuvo que lidiar con todo esto. Ahora dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Una persona que había hablado mal y mal y mal de Pablo, que lo había atacado muchísimo, inclusive pues que había buscado que estando preso le fuera peor en la cárcel. Un hombre que lo había, digamos, difamado, Alejandro el calderero. Sin embargo, Pablo dice: bueno, que el Señor le dé pago, ¿no? Alejandro, ¿cierto? Que el Señor trate con él. Y luego dice: en mi primera defensa, o sea, estando él, digamos, para ir a la cárcel, estando preso, siendo juzgado, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Parecido al Señor, ¿se acuerdan? Cuando al Señor lo tomaron preso, ¿dónde estaban los discípulos? Todos se fueron a esconder, todos se fueron, digamos, todos lo dejaron solo también. Y eso mismo experimentó Pablo en un momento en que las autoridades le echaron mano y empezaron a hacerle un juicio. Y él dice: todos me dejaron solo, me desampararon. Sin embargo, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué? Estuvo a mi lado. Fíjense esto. Hasta ahí uno oye a un Pablo diciendo: me han dejado solo, ¿cierto? Me han desamparado, ninguno ha estado conmigo. Pero hay un pero. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es decir, lo iban a tirar a los leones, como en ese tiempo tiraron a los leones a muchos cristianos, y Pablo se salvó de eso, de que lo llevaron al circo romano y lo pusieron en la boca de los leones. Él murió muchos años después, murió decapitado en una prisión romana. Y el Señor dice: me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén.
Así que yo quiero que usted se quede también con esas palabras de Pablo hoy, ¿listo? Que usted también diga, el Señor está a mi lado, ¿ok? El Señor no me desampara, el Señor no me deja, yo no estoy solo, el Señor está conmigo y Él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. La seguridad que los cristianos tenemos es que sabemos que vamos al reino, que hay algo, hay un futuro para nosotros, amén, que hay algo mucho mejor después de esta vida. Realmente después de esta vida, que yo le digo es una vidita, realmente es un pedacito de nada, está la verdadera vida, en realidad. Esta no es la vida que estamos esperando los cristianos. A veces los cristianos se nos olvida eso y pensamos como la gente del mundo, que todo está aquí, que todo hay que hacerlo aquí, que todo hay que ganarlo aquí y que todo hay que tenerlo aquí porque todo lo que tengo es esta vida. No, hombre, no. Esta vida no es nada en realidad. Esta vida no es más que un sueño, no es más que un pasar, no es más que una neblina. La verdadera vida la tiene el Señor preparada después de esta, en realidad. Ya estamos experimentando la vida eterna porque estamos con Cristo. Cristo está en nuestros corazones. Pero ahora estamos en un estado y en un momento en el que estamos solo atravesando por un valle de sombra y de muerte a menudo, ¿cierto? Atravesando por un mundo lleno de dificultades. Somos peregrinos apenas, dice el apóstol Pedro. Apenas estamos de paso por este mundo. Cuando los cristianos nos aferramos a estas cosas de esta vida, como hace la gente del mundo, vamos a sufrir igual que sufren ellos. Pero cuando uno empieza a tener una mentalidad distinta y aprender a desprenderse y aprender a colocar la mirada allá adelante, en lo que está adelante, en la gloria, el apóstol Pablo dice, cuando yo pienso así, entonces las cosas que me pasan en este mundo, las dificultades me parecen realmente pequeñas comparadas con la gloria que venidera, ¿cierto? Que en nosotros ha de manifestarse. Y así aún dice inclusive, pues vamos adquiriendo un eterno peso de gloria, a pesar de las aflicciones y las dificultades, porque estamos siempre poniendo la mira ¿dónde? Allá, donde está nuestra verdadera vida. En Colosenses 3 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han sido muertos, han sido sepultados con Cristo. Y su verdadera vida, dice allí, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes entonces también serán manifestados con Él en gloria. Así hay que pensar. Esa es la mentalidad que hay que tener. Pero tienes que tener la palabra ¿dónde? La tienes que tener en el corazón, en la mente. La tienes que saber, la tienes que conocer. La tienes que haber saboreado, la tienes que haber desmenuzado, la tienes que haber meditado y hasta memorizado también, para que pienses de acuerdo a la Escritura, ¿amén? Para que apliques la Biblia a tus realidades y entonces venzas esas tendencias a estar triste, a sentirse solo, a sentirse víctima, etcétera, etcétera. Cristo es la solución también ¿para qué? Para nuestro sufrimiento, evidentemente. La enfermedad, la tristeza y el pecado son el resultado de la caída del hombre en el huerto, ¿cierto? Todos sabemos que la enfermedad entró al mundo por el pecado, que la muerte entró al mundo por el pecado, la muerte en sus dos manifestaciones, la muerte física y la muerte espiritual, es decir, el hecho de quedar separados de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la presencia de la gloria de Dios. El pecado es el que trajo todas esas consecuencias funestas sobre la raza humana. El pecado es la raíz de todos los males, realmente, de todas las desgracias en el mundo, y esa es la raíz de su propia desgracia también. El pecado es lo que lo hace a usted tropezar. El pecado es el que le produce también a menudo esas emociones negativas. El pecado es el que le hace fallar. El pecado es el que le hace a veces sentirse vacío o sentir que usted no vale nada, o sentir culpa, etcétera, etcétera. Es el pecado, la raíz está siempre ahí. El pecado es realmente la fuente de todo nuestro problema, pero por eso vino Cristo, a perdonar nuestros pecados, ¿cierto? En el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Oiga, muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo, es decir, del que ha sido justificado, del que ha creído en Cristo, del que ha aceptado la verdad en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? Pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces cuando usted esté en medio de una aflicción, dígale, Señor, tu palabra dice que tú me libras de la aflicción, amén. Así que yo me apropio en el nombre de Jesús, que tú me libras de esta aflicción y que tú permites aún esta aflicción para formar mi carácter, para formar mi vida, porque la verdad es que Dios tiene un plan aún a través de la aflicción para con su pueblo.
Una pregunta que la gente se hace a menudo y los cristianos la hacemos es, bueno, ¿y por qué sufren los cristianos? ¿Cierto? Y a veces inclusive mucho. A veces los cristianos realmente tienen un tremendo sufrimiento. Por ejemplo, en este momento, miren, en Pakistán, en Siria, en el mismo Irak, hay una persecución a los cristianos. En Egipto, en algunos lugares de Egipto, hay una persecución a muerte a los cristianos. Los están matando. Igual que lo hizo el Imperio Romano en el siglo I, el siglo II, el siglo III, después de Cristo. Hoy, igual, en esos países musulmanes se está persiguiendo a muerte a los cristianos. Hay cristianos que están realmente sufriendo. Hay cristianos que han tenido que salir dejándolo todo, desplazados completamente. Dejando todo porque los están matando, los están masacrando por el hecho de ser cristianos. Cristianos en aflicción. Y la pregunta sería, ¿y por qué esos cristianos están sufriendo tanto? ¿Dónde está Dios? ¿Claro? ¿Dónde está Dios cuando entra un grupo de fanáticos musulmanes a una casa de los cristianos y matan a todos, decapitan a los niños, matan a los padres delante de los niños de formas terribles, los degollan y todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de esos cristianos? Uno diría, pues Dios está ahí. El hecho de que Dios no nos libre, óigame bien, no nos libre de una aflicción, inclusive de una muerte violenta, no quiere decir que Él se ha olvidado de nosotros. No quiere decir que Él no está ahí. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Espada? ¿Persecución? Dice él. No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque tengo por cierto que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada nos podrá nunca separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es convicción, ¿amén? Eso es convicción. El problema es que los cristianos leemos una cosa y vivimos otra completamente diferente. Se nos olvida. No nos apropiamos realmente de la palabra de Dios. No se vuelve nuestra filosofía de vida. Nos hemos acostumbrado simplemente a ir a una iglesia, a escuchar unos versículos y ya. Pero luego ni nos acordamos de qué fue que nos dijeron. No tomamos esa palabra y la metemos en el espíritu y en el corazón. Realmente no la creemos. Cuando uno la cree, esa palabra se hace parte de la vida de uno. Y uno tiene las mismas experiencias que dice que uno tiene allí. Y uno vive lo mismo que dice que vive allí. Uno vive lo mismo que vivió Jesús y uno vive la misma experiencia que vivió Pablo. Uno se da cuenta que es verdad, que la Biblia es verdad, que se cumple, que sí se puede realmente ser vencedor a pesar de las circunstancias difíciles. Y que el hecho de que pasemos por problemas, que pasemos por dificultades, que pasemos por sufrimientos, no quiere decir que el Señor se ha olvidado de nosotros, o que el Señor se ha ido, o que el Señor se ha apartado, o que el Señor no cumple su palabra. Simplemente Dios permite las cosas que nos suceden. Amén. Él tiene un plan para nuestras vidas, y Él en ese plan, Él definirá qué tanto sufrimiento también va a permitir que tengamos, para que ese sufrimiento, en medio de todo, nos ayude a crecer, nos ayude a madurar, amén, nos ayude a ser más fuertes también. En Deuteronomio 8:5 dice, por ejemplo, reconoce a sí mismo en tu corazón, oiga, que como castiga el hombre a su hijo, ¿qué hace Dios? Así Jehová tu Dios, ¿qué? Te castiga. Entonces nos castiga el Señor, nos disciplina, digamos el Señor. Claro que nos disciplina. ¿Puede el Señor hacerlo? ¿Tiene derecho a hacerlo? Claro que sí. ¿Debemos enojarnos contra Él porque nos discipline? ¿Debemos apartarnos de Dios porque nos disciplina? ¿Debemos pelear con Él? No, al contrario, debemos arrodillarnos, humillarnos y decirle, amén, Señor, glorifícate. Porque el Señor al que ama, dice el libro de Hebreos, al que ama, disciplina. Así que si Él me disciplina es porque me ama. Si Él me corrige es porque me ama, ¿cierto? Porque la Biblia dice eso también a los padres. Dice, el padre que no corrige a su hijo, realmente no lo ama. Padre que realmente lo ama, lo corrige. Así que si Dios me corrige, es porque me ama. Y si me corrige es para bien, es para mi propio bien. Así que debo darle gracias. En Job 23:10 dice el mismo Job, mas Él conoce mi camino, oiga, me probará y ¿qué? Y saldré como oro. Job sabía que estaba en medio de una prueba. Usted sabe la prueba de Job, ¿cierto? Una prueba muy difícil, una prueba terrible por la que este hombre pasó. Sin embargo, él en medio de la prueba todavía seguía adorando a Dios y seguía glorificando a Dios. Y en medio de la prueba él dice, yo voy a salir de esta prueba como oro. Es decir, me están probando como se prueba el oro, en medio del fuego, con fuego.
pero yo voy a salir de aquí mejor todavía. ¿Y salió mejor Job de esa prueba? Claro. La Biblia dice, el final del libro de Job es un final de derrota. ¿Es un final de tristeza? No, es un final de victoria y tristeza. La gente a menudo habla, ay, pobrecito Job, ay, cómo sufrió Job, estoy aquí sufriendo como sufrió Job, ¿cierto? Pero nadie cuenta el final. El final fue muy, muy bueno, fue mejor que el principio. Job quedó 10 veces más millonario de lo que era antes. Job recuperó los 10 hijos, le dio Dios una nueva esposa y le dio 10 hijas hermosas, dice la Biblia. Y le multiplicó todas las bendiciones, digamos, ¿cómo se llama? Las riquezas. Así que es bueno pasar por la prueba, ¿no? La prueba nos purifica, la prueba realmente nos hace mejores. Así que no lloriquemos tanto cuando estemos en medio de la prueba. Simplemente busquemos a Dios y preguntémosle qué es lo que está pasando, qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él quiere corregir en nosotros, qué es lo que quiere que aprendamos. Amén. Y crezcamos, maduremos en medio de las dificultades, sabiendo que Dios está con nosotros y en nosotros. La aflicción puede ser una manera de refinamiento y purificación. Es el horno en donde los santos se funden y sirve para nuestra edificación y desarrollo cristiano. Cristo es también la solución para el desaliento. Cristo puede quitar el desaliento y la desesperación de la vida. Él puede poner nuevo ánimo en tu paso, conmover tu corazón y poner un propósito en tu mente. El optimismo y el gozo son productos de conocer a Cristo. Amén. ¿Usted puede decir que es verdad? Sí, que conocer a Cristo le da optimismo, que da gozo conocer a Jesús. Uy, Dios mío. Proverbios 17:22. El corazón alegre, dice, constituye ¿qué? Buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos, da hasta osteoporosis. Realmente, sí, el estar ahí triste. Hay personas que toman ese hábito, ¿cierto? De estar siempre carilargos, tristes, desanimados, meditabundos, cabizbajos. ¿Sí? No, ¿por qué? Si yo tengo a Cristo, yo debo tener gozo en mi corazón. Porque la Biblia dice que el espíritu produce gozo. El espíritu que yo tengo no es un espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y que ese espíritu produce en mi vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que entonces yo tengo que declarar y tengo que decir: el espíritu que está en mí, que es el espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, estaba produciendo gozo ahora en mi vida, y me lo apropio por fe. Amén. Y puedo declarar: el espíritu que está en mí ahora está produciendo paz, y me apropio de esa paz y declaro que estoy lleno de la paz de Dios. Yo mismo lo hago, lo declaro constantemente, continuamente, me apropio por fe. Declaro lo que la palabra de Dios dice, porque esa es la fe que vence al mundo, nuestra fe en Él, nuestra fe en su palabra. Creer realmente, creerle a Dios lo que Él nos ha dicho y apropiarnos. Así que hay una bonita ilustración también. Dice que un pastor, no pastor cristiano, sino un pastor de ovejas, un anciano pastor de ovejas, allá en Montana, en Estados Unidos, en la ciudad de Montana, creo que es ciudad o estado, también el estado de Montana, ¿cierto? Un pastor de ovejas tenía un violín y él lo quería tocar, pero estaba completamente desafinado el violín, no había manera de poderlo afinar. Entonces, usted sabe que los instrumentos de cuerda, guitarra, violín se afinan en la nota La, ¿sí? En la La. Por ejemplo, uno levanta ¿cómo se llama? Un teléfono, esa es la nota La. Cuando uno quiere, digamos, afinar una guitarra y necesita la nota La, uno puede ir al teléfono, la quinta cuerda, esa es la nota La, ¿sí? Pero este hombre tenía su violín completamente desafinado, estaba muy triste porque no lo podía tocar. Entonces se le ocurrió llamar a una red de emisoras y les dijo: miren, por favor, a mí me pasa esto, yo tengo un violín, yo quiero afinar mi violincito, entonces yo les pido el favor, ¿cierto? Si ustedes tal día, a tal hora, pueden dar por la radio la nota La. Me imagino que no tenía teléfono en ese tiempo, pues hubiera levantado un teléfono, ahí estaba la nota, pero bueno. Y la emisora le hizo caso,
hombre, vamos a ayudar a este hombre que quiere afinar su violín, ¿cierto? Y el día y la hora señalada, toda la cadena de emisoras emitió la nota La, y entonces él escuchó y afinó su violín, ¿sí? Toda una emisora para un hombre afinar su violín. Eso es una bonita ilustración, ¿cierto? De que nosotros también nos podemos sintonizar con la emisora de Dios y afinar nuestras vidas, amén, para que también toquemos conciertos para el Señor, conciertos de amor, conciertos de gozo, conciertos de paz, pero tenemos que afinar nuestras vidas cuando nos enchufamos al Señor. Sintonicemos la emisora del Señor. Como digo, mire, eso está oyendo uno el radio todo el día, y el terremoto en la China, y el terremoto en el Japón. ¡Ay! Se murieron 500 en Japón, no, qué cosa tan horrible. Y la violaron allá en Guatemala, y lo mataron en Guatemala, la suegra lo mató, le pegó 30 puñaladas. Estaban ahí con los problemas de 500 personas encima, ¿sí? Gente que uno ni conoce, y estaban sufriendo por sus dificultades, sus problemas. No podemos con los nuestros. Mejor sintonice la emisora de Dios, hombre. Vaya ahora, vaya, dígale al Espíritu Santo que lo conecte con Cristo y verá. Conéctese con la Biblia, con la palabra de Dios. Deje que la Biblia le llene el corazón. Colosenses dice: dejen que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Y canten con himnos espirituales y con cánticos espirituales, y denle gracias al Señor continuamente por todas las cosas. Haga lo que la Biblia dice y verá que la tristeza se va, la soledad se va, el sufrimiento se va, el ayayay se va, y más bien usted se llena de gozo, se llena de paz, se llena del Espíritu, se llena de motivación, se llena de propósito en el Señor, y el Señor le va a guiar. Primera de Pedro, vamos terminando, 1:7 al 8 dice: para que sometida a prueba la fe de ustedes, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, en el arrebatamiento, a quien ustedes aman, ¿sí qué? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Amén. ¿Sí te alegras sabiendo que el Señor vuelve? Amén. ¿Te alegras sabiendo que un día lo vas a ver físicamente, personalmente? ¡Qué alegría!, ¿cierto? Que un día vamos a ver a Jesús allí, por fin. ¡Jesús! ¡Qué bueno, Señor Jesús! ¡Qué bueno verte! Y que Él te diga lo mismo: sí, qué bueno verte a ti también. Y podamos abrazar a Jesús y decirle: gracias, muchas gracias por haber dado su vida por mí. Gracias por traerme al cielo, ¿cierto? Gracias por haberme dado esperanza. Gracias por haberme consolado tantas veces que lo necesité. Gracias por todas las oraciones que me contestó. Gracias por todo el poder del Espíritu que me permitió experimentar. Es maravilloso. Así que alegrémonos y gocémonos sabiendo que Jesús está vivo, y pronto le vamos a ver, pronto nos encontraremos con Él. Y finalmente, Cristo es la solución al problema de los problemas, o sea, a la raíz del problema. Cristo es la solución al problema del pecado. Todos lo sabemos. Dice: todos los problemas del mundo brotan del hecho de que los hombres hemos quebrantado las leyes de Dios. Todos sabemos que el problema es el pecado. Y vuelvo y le digo: siempre revise en su vida, revise constantemente, continuamente, lo que lo va a hacer a usted tropezar, lo que lo va a usted hacer tener problemas, lo que lo va a hacer a usted infeliz es el pecado. Así que revise continuamente en su vida, realmente, y acuda permanentemente al Señor para que Él le limpie con su sangre, para que Él le dé el poder del Espíritu Santo y usted pueda caminar en santidad, usted pueda caminar en libertad. Todos sabemos lo que dice Efesios 1:7, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo es el que le puso fin al problema del pecado, es el que trajo la solución al problema del pecado, que el hombre no lo puede resolver de ninguna manera, hablando humanamente. Solo Dios tiene respuesta para ese problema, y es Cristo. Y Él tiene respuesta, digo, para los problemas también y los pecados que cometemos diariamente como cristianos, o los pecados en los que caemos por nuestra debilidad. Así que también hay una respuesta, y está en 1 Juan 1:9, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que hay una respuesta para mi pecado, para mi caída, para mis problemas. Yo puedo acudir a Cristo diariamente. Puedo decirle: Señor,
yo vengo delante de ti a hacer mi confesión. Me siento así, 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 y he hecho esto y esto. Yo reconozco que he pecado delante de ti, Señor, y yo te pido que me limpies, te pido que tu perdón se vuelva real en mi vida, me apropio por la fe. Y ahora lléname con tu Espíritu, Señor, porque quiero estar lleno del Espíritu Santo, y quiero caminar en el poder y en la llenura del Espíritu. Próximamente vamos a volver a hablar de esto, del Espíritu, de cómo ser lleno, de cómo caminar en el Espíritu, que me gusta insistir en esas verdades porque es muy importante que lo sepamos. Conclusión: podremos ser libres del desaliento y la desesperación cuando nos afinemos con Dios. Cristo es la fuente ¿de qué? Dígalo. Del gozo del cristiano. Ahora dígalo personalizado, dígalo: Cristo es la fuente de mi gozo, del gozo de mi vida. Amén. Cristo es la fuente del gozo de mi vida. Usted puede decir: yo tengo gozo y voy a tener gozo y puedo tener gozo, porque Cristo es la fuente de ese gozo y Cristo está dentro de mí. Amén. Así que oremos y démosle gracias al Señor. Jesús, te damos gracias, te adoramos a ti, Señor, te exaltamos y te bendecimos porque tú eres la respuesta a nuestras necesidades. Señor, a veces pensamos que necesitamos esto o aquello o esto otro, pero lo que en verdad necesitamos es a ti, Señor Jesús. Abre nuestros ojos para que lo podamos comprender y habla a nuestro corazón y revela a nuestro espíritu, Señor, la realidad de la poderosa presencia de tu Espíritu en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, que podamos cada día caminar en fe, viéndote a ti con los ojos de la fe, escuchándote a ti con los ojos del corazón y de la fe, Señor, aprendiendo a caminar cada día como hijos amados, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que jamás nos desampararás, que nunca nos dejarás, que mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Dígale: Señor Jesús, yo quiero caminar en la fe de tu presencia y de tu palabra todos los días de mi vida, y en tu poder vencer mis preocupaciones, en tu poder vivir por encima de la tristeza, el desánimo, la soledad o todo tipo de sufrimiento. Dígale: Señor Jesús, me apropio por la fe del gozo que produce el Espíritu Santo que está dentro de mí. En el nombre de Jesús declaro que mi vida se llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Vamos a hacer el tiempo de cena.